Buenas, mi nombre es Carlos Andrés Montero Galindo, estudiante de noveno semestre de la Universidad del Sinú. Hoy vamos a explicar el problema del agente viajero. Bueno, este problema es un problema NP completo y consiste en encontrar el menor circuito hamiltoniano que deba ser un agente para visitar un conjunto de ciudades que están interconectadas entre sí. Este es un ejemplo de un circuito. Estos circuitos se caracterizan por ser cerrados, es decir, que donde comienzan tienen que terminar y tienen que pasar por cada una de las ciudades que están en la ruta. Entonces, ¿cuál es la problemática con este tipo de problemas? Es que se pueden presentar diferentes rutas, diferentes formas de por dónde empezar y por dónde terminar, a qué ciudad ir después. Entonces, encontrar la ruta que genere el menor costo es lo fundamental. Cuando hablamos de estos costos nos referimos ya sea a distancia o a tiempo, entre otras. Aquí está, por ejemplo, la primera ruta, así una posible forma de recorrerla, y acá está otra. En el día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un tipo de este problema, pero con el algoritmo genético, que es una metaheurística muy reconocida. Entonces vamos a ello. Para poder realizar este problema necesitamos unos parámetros. Inicialmente vamos a necesitar una ruta que es la que va a representar el recorrido del agente viajero. Entonces lo vamos a llamar X. Vamos a ponerlo minúscula. X, que va a ser de 10. De 1 a 10. Necesitamos determinar la cantidad de ciudades que se van a visitar, que van a ser 10. Por eso es que nuestro vector va a ser un vector de 1 a 10. Entonces, antes de continuar, quiero explicar que generalmente los datos de este problema son dados en coordenadas que presentan la ubicación de las ciudades. Esto lo digo porque necesitamos una matriz donde estén localizadas todas las distancias. Entonces eso es lo que vamos a crear. Entonces vamos a crear el vector, como son 10 ciudades, sería 10 por 10. Es decir, necesitamos 100 distancias. ¿Ok? Ok, para agilizar el problema hice aquí un vector y lo metí en una matriz. Y aquí tengo mi matriz de distancias. Si analizamos detenidamente esta matriz, nos damos cuenta que hay una inconsistencia. Por ejemplo, si estoy en la ciudad 1 y voy a la ciudad 1, la distancia que hay entre estas dos debería ser 0, no 12. Igualmente pasa para todos los casos. Por ejemplo, vamos a coger este que está aquí. Para ir a la ciudad 7 y llegar a la ciudad 7, aparece que hay 31 de distancia. Entonces, debería estar un 0 ahí. Lo que tenemos que proceder a hacer es adaptar nuestra matriz. Entonces, la herramienta necesaria para realizar eso es mediante dos ciclos for anidados, y que va desde 1 hasta ¿dónde? Desde 1 hasta n. Igualmente con el otro for. Ok. Entonces nosotros lo que tenemos es que preguntarle o decirle: hey, si tú estás en la ciudad 1 y vas a la ciudad 1, la distancia que tiene que existir es 0. Entonces para eso utilizamos esta herramienta, el conditional if, y le decimos que le pregunte que si i es igual a j. Es decir, que si la ciudad i es igual a la ciudad j, entonces el valor que tiene que tener esa posición es que 0. Ok. Entonces vamos a correr este for. Ok, todo bien. Ok. Y ahora sí,
Aquí ya hemos adaptado nuestra matriz. Ok, para poder realizar el algoritmo genético necesita de unas funciones. La primera que vamos a realizar es la función adaptación. Esta función se caracteriza porque le va a entrar una ruta inicial y una matriz de distancia. Con ella lo que vamos a hallar es el costo total, es decir, la distancia total que tiene una ruta. Entonces vamos manos a la obra. La llamaremos tal cual, función adaptación. Va a ser igual al comando function para crear la función. Entonces, ¿qué es lo que le va a entrar? Un vector que va a contener una ruta y una matriz de distancia, en este caso. Entonces, antes de seguir procediendo voy a explicar cómo funciona o qué es lo que se hace aquí. Nosotros necesitamos hallar la distancia que hay entre una ciudad y la otra, es decir, entre la ciudad 1 y 2, entre la ciudad 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 y así hasta llegar a la última ciudad. Entonces, las distancias que hay entre esta ciudad y esta ciudad se encuentran en esta matriz. Entonces, hay que utilizar las herramientas que nos brinda R para poder hallarlo. Entonces lo que voy a hacer es indexar de la matriz cuando estoy en la primera posición y voy a la segunda, a la ciudad, de la ciudad 1 a la ciudad 2 y repetirlo hasta que lo haga con todas las ciudades. Entonces esto se realiza mediante ¿qué? Un ciclo for. Entonces vamos a escribir for de i que va desde 1 hasta ¿dónde? Hasta n-1. Bueno, todos se van a preguntar ¿por qué hasta n-1? Porque, como veníamos explicando, si vamos de ciudad en ciudad y yo digo que va hasta la ciudad n, supongamos, entonces ya va a llegar aquí al 10. Entonces va a decir, bueno, si estoy en la ciudad 10, ¿cuál es la ciudad siguiente? Entonces no existe. Por eso se dice que llega hasta n-1. Para cuando llegue a la ciudad 9, diga estoy en la ciudad 9, la siguiente es la 10. Y aquí termina. Esta es nuestra primera parte. Y esto es lo que necesitamos plasmar aquí en este for. Vamos a crear un objeto que se llame posición 1 igual a i. Esta va a representar la posición actual de la ciudad en la que me encuentro. Después prosigue posición 2, que va a ser igual a i más 1, es decir, a la ciudad siguiente. Entonces necesito que me halle todas las distancias y que me las vaya acumulando y guardando. Entonces crearemos el acumulador. ¿Qué nombre le pondremos? Obviamente fuera del for. Total igual a 0. Comenzará su valor. Entonces total va a ser igual a ¿qué? A total más. Indexamos posición 1,2. Ok, ahí lo que quise decir es que me haya el valor que hay en la ciudad 1 hasta la ciudad siguiente y que me lo vaya sumando hasta que llegue hasta aquí. Ya aquí hemos hecho la primera parte, pero tenemos que recordar que estos circuitos son cerrados, es decir que donde comienzan terminan. Nos tocaría entonces hallar de la última ciudad a la primera ciudad y sumárselo a la distancia total que ya hemos encontrado. Esto lo tenemos que hacer de forma manual. Lo hacemos indexando. Entonces primera va a ser un comando, un objeto, disculpen, donde voy a colocar que me dé del vector que le entra la primera posición y última, que va a ser igual vector que me dé la última.
última posición, que va a ser n. Y aplicamos la misma lógica que aplicamos acá. Entonces distancia total es igual a ¿qué? A total que llevaba más ¿qué? Más la distancia que hay de la última ciudad a la primera. Y necesito que me retorne, que me devuelva distancia total. Ok, vamos a correr nuestro algoritmo. Entonces vamos a comprobarlo. Función de adaptación de x, d. Ok, 207. Hemos obtenido el valor. El siguiente paso corresponderá a crear nuestra población inicial, la cual se caracteriza porque puede ser generada de forma aleatoria. Entonces, el primer paso consiste en crear una matriz que va a contener números ceros, las cuales vamos a rellenar de números aleatorios o de permutaciones de la ruta que tenemos. Entonces, vamos al primer paso. Tenemos que crear una matriz que la llamaremos población y va a ser igual al comando matriz. Esta va a estar llena de ceros. El número de filas va a ser igual a tan poco. Y aquí entra un nuevo parámetro, el cual vamos a agregar, que significa tamaño de población. Ok, vamos a darle un valor de 10 y lo corremos. Y el número de columnas va a ser igual a n. Ok, y corremos esto. Podemos ir constatando de que nos está dando. Aquí está nuestra matriz. Bueno, todos se preguntarán por qué nrow es igual a tamaño de población. Eso lo que significará es que tendremos 10 vectores como alternativas iniciales, ya que estos van de forma horizontal. Y ncol, ¿por qué? Porque es igual a n. Porque necesitamos el mismo número de columnas que hay del mismo número de ciudades. Y aquí tenemos nuestros vectores dentro de esta matriz. Ahora el siguiente paso es crear este vector que iniciará en 0, que será el de evaluación. Entonces, vamos a rellenar esta matriz de los aleatorios o permutaciones de las cuales habíamos hablado. Creamos este for que va desde 1 hasta ¿dónde? Hasta el tamaño de la población. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a modificar? Mi matriz población, los elementos y, porque son las filas que corresponden. Esto necesitamos hacerlo mediante que de forma aleatoria, por eso utilizamos este comando sample, que va desde x hasta n. Esto aquí porque necesito que me coja mi vector o mi ruta inicial y que me permute n, o sea, decir 10 veces las 10 posiciones, los 10 que tiene, que los permute.
Una vez hecho esto, lo que necesitamos es la evaluación de cada uno de esas filas. ¿Cómo evaluamos esto? Con la función adaptación. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Nuestra matriz población, que es donde tenemos los elementos. Entonces podemos correr esto, le pedimos población, ok, ahí nos dio esto, y le pedimos que nos dé la evaluación de cada uno de esos elementos, y ahí están las evaluaciones correspondientes. Bueno, ahora vamos a crear la selección torneo. La selección torneo es una función que se caracteriza porque no le entra nada, pero nos devuelve a nosotros un vector. Estos vectores serán de forma aleatoria. Esta función lo que hace es escoger de forma aleatoria unos competidores con los cuales se realizará un torneo. El que tenga una mejor evaluación, en este caso como estamos minimizando, el que tenga menor valor, el que sea mínimo, se escogerá. Y este será el ganador del torneo. Entonces vamos manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es crear la función. La llamaremos tal cual, selección-torneo igual a la función. No le va a entrar nada. Aquí abrimos corchete. Bueno, entonces lo primero que tengo que crear es una línea de código que me permita a mí escoger a los competidores. Entonces vamos a llamarlo posibles. ¿Va a ser igual a qué? Un sample, porque lo vamos a escoger de forma aleatoria, que va desde 1 hasta el tamaño de la población, coma. Necesito que me escoja cuántos va a escoger. Eso es un parámetro nuevo que le vamos a añadir, que se va a llamar tamaño muestra. Ok, vamos a definirlo. Va a ser igual a 3. Ok, ahora lo que creamos es una línea para encontrar al que tenga menor evaluación, el mínimo de todos, ya que ese es el que necesitamos. Este vector de evaluación necesito que me dé que es posible, es menor. Ok, ahora necesito que me busque cuál es su posición. Entonces lo llamaremos a which, que es cuál para preguntar. Entonces de los evaluados, de los posibles, pregúntame, dime dónde está el mío. Ok, el siguiente va a ser una técnica, porque es que esto nos puede arrojar muchos valores. O sea, si se repite, o sea, dos mínimos, por ejemplo, no podemos escoger los dos, tenemos que escoger uno. Entonces, por eso decimos que B es igual a ¿qué? A 1. Cuando nos dé dos valores, que escoja el que esté en la primera posición. De ahí lo que procedemos a hacer, determinar la posición. Vamos a llamarlo como K. Y vamos a colocar que nos dé de los posibles, que en los posibles la posición B. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos retornar de la matriz donde está la población? El valor K. Entonces decimos que nos dé de la población de K, como es una matriz, hay que colocar la coma. Entonces vamos a correr esto. Ok, todo correcto. Selección torneo.
Ok, aquí ocurrió un problema porque no habíamos corrido el tamaño de muestra. Lo corrimos ya y nos dan al azar un vector. Ok, aquí hemos terminado esta función. Ok, la siguiente función es la función de cruzamiento. Antes de programarla, deseo explicar algo para que se entienda qué es lo que realiza el algoritmo y así poder comprender más a la hora de llevarlo a cabo en R. Entonces supongamos que tenemos este que será nuestro un vector padre y este será un vector madre. En el cruzamiento lo que vamos a hacer es aparearlo. El padre con la madre nos tienen que dar como resultado dos hijos. Entonces se tienen que hacer dos puntos de corte. Lo vamos a hacer de forma, por ejemplo, aleatoria. Vamos a hacer el corte que es aquí. Pongamos que hicimos el corte, vamos a ponerle un poco más. Ok. Supongamos que hicimos el corte aquí. Ahora, hay una regla que dice que solo se tiene que cortar el otro punto después de dos posiciones a la derecha y después de dos posiciones a la izquierda. Porque si esto no se hace, nos va a dar como resultado que nos dé el mismo hijo. Entonces, vamos a hacer el otro punto de corte aleatorio por aquí. Entonces, igualmente sucede para este de acá abajo, que sería la madre. ¿Cuál es el proceso para obtener el hijo? Esto lo que significa es que para hacer el hijo uno se va a tomar esta parte del padre y esta parte del padre. Entonces vamos a proceder a colocarlo. Sería 1, 2 y 3. Ok, ya está ahí. Y se coge ahora este pedazo, que vendría siendo las tres últimas, que vendrían siendo 7, 8 y 9. Ok. Ok, ahora vamos a crear la función cruzamiento, la cual la llamaremos de esa misma forma. Esta función se caracteriza porque le entra un padre y le entra una madre. Esta función lo que hace es imitar la procreación, es decir, que nos tiene que dar como resultado final dos hijos. Ok. Lo primero que haremos es un n que será, que calculará el tamaño del vector del padre. Después prosigue en crear el primer punto de corte. Será que nombraremos A. Entonces esto lo tenemos que hacer de forma que aleatoria. Ese punto de corte va a ir desde 1 hasta n, del cual me tiene que devolver un aleatorio. Después de eso, como se había explicado antes, necesitamos prohibir los dos que están a la derecha y los dos que están a la izquierda, para que a la segunda vez que se vaya a cortar no se hagan esas posiciones. Entonces vamos a llamarlo prohibidos. Se van a hacer las posiciones prohibidas. Pasa un vector. Disculpe. Primero en valor absoluto. ¿De qué? De un vector, el cual contendrá que no se puede realizar dos posiciones hacia la izquierda, una posición hacia la izquierda, la misma posición no se puede volver a cortar ahí, una posición por la derecha y dos posiciones por la derecha. Entonces, se van a hacer nuestras posiciones prohibidas. Después crearemos un vector que se llame co, que va a ir desde 1 hasta 10. Ahora verán cómo se utiliza esto. Entonces el segundo punto de corte, yo lo que le voy a decir es que me dé aleatoriamente, que me coja un punto de 1 a n, pero sacando ¿cuál? Los prohibidos. Necesito que me dé un punto aleatorio apenas de ahí. Ok, ahora entonces el punto de corte 1, ¿cuál va a ser?
el menor entre A y B, el menor de eso. Y el punto de corte 2, ¿qué va a ser? El mayor entre el punto A y B. ¿Ok? Una vez que tengamos ya nuestros puntos de corte, podemos determinar el bloque izquierdo que se cogerá del padre o de la madre y el bloque derecho. Entonces vamos a comenzar por el padre. Este lo llamaremos X. Y va a ser un vector que irá de padre de 1 hasta el punto de corte 1, ese es nuestro primer bloque. Después de padre, que tiene que ir de punto de corte 2 hasta n. Ok, ese sería nuestro bloque 2. Ahora llamaremos como n3 a la madre, ya que la vamos, disculpen, como n3 un len de x que calcule el tamaño del vector x, y allí la llamaremos como madre, ya que la vamos a necesitar más adelante. Ahora lo que necesitamos encontrar los números que estén en el vector madre, que sean diferentes de x, para que conformen ese bloque central. ¿Cómo se realiza esto? Mediante un for que va a ir desde 1 hasta n3. Entonces yo lo que le voy a decir es que voy a escribir y luego explico este código. ¿Ok? Yo lo que le digo ahí es que del vector y lo que necesito es que me dé los números diferentes y que los guarde ahí, y que ese va a ser nuestro bloque central. Una vez teniendo esto, podemos ya armar nuestro hijo 1. O sea, h1 va a ser igual a ¿qué? A un vector. En este caso, padre va a ir desde 1 hasta el punto de corte 1. Ahora viene la parte de la mitad, el bloque central, que viene siendo y después viene de padre, que va a ir de punto de corte 2 hasta n. ¿Ok? De la misma forma en la que creamos el hijo 1, se creará el hijo 2. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Donde va madre se cambia por padre, y donde va padre se cambia por madre. Al último le decimos que nos retorne los dos hijos, y esto lo hacemos mediante una lista. ¿Ok? Entonces vamos a correr nuestra función. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra función cruzamiento igual function, le entra padre y madre, vamos a correrla. Ok, todo bien. Ahora vamos a probarla. Para probarla vamos a crear un papá. Vamos a crearlo con la selección torneo. Una mamá. Vale. Creamos con la selección torneo. Y vamos a ejecutar entonces la función cruzamiento papá, mamá. Ok, vamos aquí a ejecutar esto. Este es papá, este es mamá, son parecidos. Vamos a cambiar a mamá. Ok, ahora sí tenemos este papá y este mamá diferente. Vamos a hacer la función y podemos observar de que sí cambiaron. Por ejemplo, aquí el 10, el 7 lo cambió de posición. Ok, el 9 también lo cambiaron de posición. Entonces podemos comprobar de que nuestra función cruzamiento está funcionando correctamente. Bueno, ahora vamos a crear la función mutación. Esta función lo que va a recibir es un hijo, y va a devolver un hijo que va a ser mutado. Es decir, que dos de sus posiciones van a cambiar de valor. El primer paso, bueno, vamos a llamar nuestra función como función mutación tal cual.
función le va a entrar que un hijo, ¿verdad? Entonces el paso número 1 es determinar los puntos a mutar. Vamos a llamarlo como PM, como puntos de mutación. Son igual a ¿qué? A un sample, ya que esto se elige de forma aleatoria, que va desde 1 hasta n. Entonces me va a mutar dos posiciones. Entonces PM1 lo vamos a llamar como min, el mínimo de ¿cuál? De PM. Esto es lo que lo estamos haciendo es para obtener los dos puntos de mutación. El otro va a ser el máximo de ¿cuál? De PM. ¿Qué prosigue ahora? Guardar el valor de PM1 en el vector de un nuevo objeto. Entonces tenemos que jugar después con eso, ya que queremos cambiar una posición con la otra. Vamos a guardar PM1 en un objeto que se va a llamar posición. Entonces vamos a guardar esto ahí. Ahora este xpm1 va a tener ¿qué valor ahora? Va a tener ¿qué valor ahora? El de PM2. Y PM2, xpm2, va a tener el valor de ¿qué? De posición. Aquí lo que hicimos fue intercambiar entonces el valor de una posición con la otra. ¿Qué es lo que necesito que me retorne? X, que va a ser mi hijo mutado. Entonces vamos a correrle y a verificar de que todo haya salido bien. Ok, todo bien. Bueno, vamos a comprobar de que esto sirve. Vamos a llamar como HHH un vector cualquiera, y ya está. 1, 10, 2, 8, 7, 9, 5, 6, 4, 3. Vamos a mutarlo. Entonces queda como 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7. Es decir, que sí se mutó, sí se cambiaron sus posiciones. El algoritmo iterativo. Entonces antes de iniciar este algoritmo se debe tomar el tiempo en segundos con la siguiente función. Entonces colocamos t es igual a proc time. Con esta función podemos hallar el tiempo. Después lo que tenemos que hacer es la población inicial, la cual es válido que la copiemos de acá arriba, ya que va a ser la misma, y la peguemos allá. Entonces aquí está mi población, la copio y la pego. Ok, una vez hecho esto se empiezan las iteraciones. Entonces necesitamos un ciclo for que va a ir desde 1 hasta maxi iteraciones. Es decir, que necesitamos crear una nueva parámetro, declararlo. Aquí adentro se van a realizar todas las funciones que antes hemos creado, la cantidad de veces que nosotros decidamos, y lo que buscará es mejorar nuestra generación e ir cambiándola por mejores. Después prosigue la selección de padres. Esto lo hacemos mediante la selección torneo. Ahora viene el cruzamiento y la obtención de hijos. Entonces, para que se realice el cruzamiento se tendrá que tirar un aleatorio. Entonces, si la tasa de cruzamiento es mayor, se realiza. Si no, no. ¿Por qué se hace esto de forma aleatoria y con esta probabilidad? Debido a que en la vida real no todas las parejas tienen hijos. Entonces, empezamos a plantearlo. Lo hacemos mediante un condicional if. Entonces, utilizamos la función runif para que nos dé un aleatorio entre 0 y 1. Entonces, si la tasa de cruzamiento, que será una nueva parámetro que tengo que definir, es mayor, entonces cruz será igual a la función cruzamiento de padre y madre. Entonces el hijo 1 lo indexo aquí en hijo 1,
pero con H mayúscula, e igualmente para el hijo 2. Entonces, si no, sucede algo. Si esta condición no se cumple. Ahora tenemos que hallar la función mutación, pero sabemos que tenemos dos hijos. Entonces, ¿cuál de los dos hijos debe entrar en la función mutación? Esto se hace mediante un aleatorio. Entonces, si hacemos la misma jugada que en la función anterior, el RUNIF 1 es menor que 0,5, sucede algo. Si no, sucede otra cosa. Entonces, si esto es así, perdón, aquí va un punto. Ok, entonces, el hijo será igual a hijo 1. Si no, hijo será igual a hijo 2. Y eso es lo que tenemos que colocar. Ok. Después sí se puede hacer la mutación correctamente. Ya cuando tenemos el hijo que se va a ingresar. ¿Qué es lo que se hace? La misma situación. Si se cumple con un aleatorio y la tasa de mutación es mayor, entonces el hijo mutado es igual a la función mutación del hijo que va a ingresar. Si no, hijo mutado es igual a hijo, es decir, que no se hace. Entonces esto es una nueva variable que hay que ir incorporando en el sitio en el que estamos escribiendo nuestra variable, la tasa de mutación. Ok, ahora lo que procede es el ingreso del hijo mutado a la población. Entonces se crea esto que está aquí que dice existe igual a 0. ¿Qué función tiene esto? Será una variable binaria. Entonces cuando sea igual a 0 significa que no existe, y cuando sea igual a 1 significa que existe. Entonces creamos un for que va desde k, un for k que irá desde 1 hasta el tamaño de población. Aquí creamos un condicional. Esta línea, ¿qué es lo que significa? Aquí lo que hacen es restar el hijo mutado con todos los elementos de la población. Entonces le preguntan si es igual a 0. Entonces cuando se tiene un objeto y se resta y da igual a 0 significa que tienen el mismo valor. Si esto es así, entonces significa que existe y se rompe. De lo contrario, se tendrá que crear otro if, donde diga que si existe es igual a 0, o sea, que no existe en la población, y la función adaptación del hijo mutado es mayor que el máximo del FEC, es decir que el hijo mutado es mejor que el mayor de todos los evaluados actualmente, entonces va a ingresar a la población. Esto mediante las 3 líneas de código que aparecen ahí. Y así lo hemos involucrado dentro de la población. No siendo más, ya procedemos a hallar nuestros incumbentes. Ok, entonces vamos a hallar nuestro incumbente, que sería la mejor solución hasta el momento. Entonces la vamos a llamar fake incumbente. ¿Va a ser igual a qué? Obviamente va a ser igual al menor de todos los evaluados de la última población, ya que estamos minimizando. Entonces le pedimos que nos los devuelva aquí mismo. Ok, aquí. Después de eso vamos a llamar una variable d. ¿Esto qué hará? Lo que vamos a hacer es preguntar mediante which si fake es igual a el menor de los fake. En caso de que esté repetido, necesito que me dé el primer dato.
para que no ocurra un empate. Entonces, el incumbente, ¿cuál viene siendo? El incumbente va a ser igual en la población de mi última generación que me dé el D, que es el que ando buscando. Y aquí lo que hacemos es pedírselo. ¿Ok? Entonces, para saber si es incumbente, cuál es su resultado, lo metemos a la función de adaptación. Incumbente con la matriz de las distancias. Luego procedemos a correr todo el algoritmo para ver el resultado. Ok, aquí vamos 3, 2, 1. Vamos, aquí que corra todo el algoritmo desde cero. Aquí va. Ok, cargando. Y nos dio aquí el resultado. Nos dicen que esta es la mejor ruta y que este es el costo total, 208. Entonces, muchas gracias por todo. Esto fue todo. Espero que les haya gustado.